que sea práctico y puedan todos ayudar a entender los conceptos claves sobre en relación al electrocardiograma en el síndrome coronario. Es muy importante que ustedes conozcan este tema, ya que los síndromes coronarios y la cardiopatía isquémica es una causa muy frecuente de mortalidad a nivel mundial y que uno de los tres pilares para el diagnóstico basados en la cuarta definición universal del infarto es el electrocardiograma. Y recuerden que con la clínica, el electrocardiograma y las troponinas, el diagnóstico de un síndrome coronario es el fundamental. También uno de los objetivos va a ser que recuerden en relación a las caras que tiene el corazón, tratar de localizar la arteria que ha sido probablemente ocluida y contar con algunos patrones electrocardiográficos que son frecuentes. Ahora, vamos por la primera parte. Recuerden que cuando ustedes tienen un dolor torácico, el corazón sí duele. Y la angina de pecho, en relación a la causa, está originada por una activación simpática que va por la cadena a nivel simpática cervical, que va por la vía aferente, que es producida por la isquemia, que produce el ácido láctico, que irrita las terminaciones nerviosas a nivel epicárdico, y van a generar esa sensación de disconfort, sensación de opresión. Es un dolor visceral, que es un dolor sordo. Entonces recuerden que el corazón sí duele y que este dolor es muy característico. Ya. Ahora vamos por el segundo punto. Recuerden que cuando hay una obstrucción, tanto en el síndrome coronario con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, la obstrucción de las arterias es el punto fundamental. Y esta obstrucción en las arterias genera una lesión. Esta lesión produce inflamación y va a generar una elevación de las troponinas. La elevación de las troponinas es otro punto importante para el síndrome coronario. Entonces recuerden la clínica, que es el disconfort, el dolor torácico, la lesión miocárdica, y ahora vamos a entrar en el tercer punto, que es el electrocardiograma. Bueno, esto es algo para recordar que existen 5 tipos de infarto. Los más frecuentes son el infarto tipo 1, que es producido por la placa aterotrombótica, y el infarto tipo 2, que es producido por una disfunción. Puede ser una disfunción vascular, por un espasmo o por un incremento en el aporte, un desbalance entre el aporte y la demanda. Dentro de los criterios universales de infarto de miocardio tipo 1 se encuentran los síntomas de isquemia, que es el dolor torácico, los cambios en el electrocardiograma, la aparición de ondas Q o mediante una imagen la pérdida de viabilidad de un miocardio o, en el caso de las autopsias, la presencia de un trombo coronario. Ya. Entonces recuerden que el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica y que en el caso de sospecha de un síndrome coronario se debe obtener a los 10 minutos. Debe ser un estudio que sea rápido y que debe estar dirigido. Recuerden que obviamente dentro del electrocardiograma podemos evaluar el ritmo, el eje, la frecuencia cardíaca, alteraciones a nivel auricular, alteraciones del PR a nivel ventricular, pero para el síndrome coronario nos vamos a evaluar el punto J, el segmento ST, la onda T y la aparición de las ondas Q. Entonces recuerden que cuando tenemos una sospecha de un síndrome coronario, evaluamos directamente el punto J, la presencia de Q y la onda T. También es importante recordar que las 12 derivaciones del electrocardiograma nos muestran las caras del corazón. Aquí está la derivación 2, ABF, y la derivación 3. Esta es la derivación 1 y ABF. Entonces D2 y D3 ABF nos muestran la cara inferior, B1 y B2 y B4 la cara anteroseptal.
imagen que la tienen que recordar. Cuando estamos hablando de la cara lateral alta, una opción en relación a la arteria culpable es la primera diagonal. Cuando hablamos de la cara inferior, estamos hablando de la arteria coronaria derecha, que es lo más probable, es un 80%, la circunfleja en un 20%. En relación a la cara septal, B1 y B2, la arteria descendente anterior, en B3 y B4 la descendente anterior, en B1 a B4 la cara anteroseptal, la arteria principalmente culpable es la descendente anterior, en la cara lateral baja la circunfleja, en la cara anterolateral la descendente anterior y en las derivaciones posteriores la circunfleja. Y en las precordiales derechas, B3R y B4R, tenemos la coronaria derecha. Entonces, ¿cómo se ve esto acá? Aquí vemos en el electrocardiograma de 12 derivaciones, las 12 derivaciones con las caras. D1, ya vele la cara lateral alta, B5, B6 la cara lateral baja, 2, 3, ya BF la cara inferior y B1, B4 la cara anteroseptal. Ahora, aquí vamos a ver un punto que es importante recordar, que el síndrome coronario es una de las causas de elevación del segmento ST. Este ST generalmente la tenemos que conocer que tiene que estar a la misma altura que la línea de base. Y cuando existe una elevación de esto se habla de un supradesnivel. En el caso del síndrome coronario, esto se debe la mayor parte de las veces por una afectación transmural. ¿Ya? Teóricamente también existe la afectación epicárdica y subendocárdica. ¿Ya? Entonces, cuando existe una afectación transmural es cuando se produce el supradesnivel. Y cuando hay una afectación transmural, también es más frecuente que aparezca la onda Q. Y cuando hay una afectación subendocárdica, existe el descenso del segmento ST. Ya. Y también recordar que los síndromes coronarios los podemos clasificar justamente por ese cambio que presenta el segmento ST. Si ustedes tienen un paciente con dolor torácico anginoso, troponina positiva, y el electrocardiograma presenta una elevación del ST, es denominado el síndrome coronario con elevación del segmento ST. Si es un paciente con dolor torácico anginoso, troponina positiva, pero no hay elevación o existe un descenso del ST, es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Ahora, si hay un dolor torácico, no hay cambios en el segmento ST y la troponina es normal, podría tratarse de una angina inestable y tendría que tener el antecedente de una cardiopatía isquémica. ¿Ya? Entonces el electrocardiograma también nos permite dar esta clasificación, tomando en cuenta que esta clasificación es importante para el tiempo de reperfusión. Cuando es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, podemos tener entre 48 a 72 horas para reperfusión, y el con elevación del segmento ST se prefiere que sea antes de las 12 horas. Obviamente existen diferentes circunstancias y cada caso debe ser igual, pero siempre se debe priorizar con elevación del segmento ST. Sin elevación del segmento ST generalmente puede ser menor. Como habíamos visto, generalmente la placa, la ruptura de la placa, la caída del ATP y el aumento del potasio son los que generan estos cambios a nivel del segmento ST. Entonces vamos por este punto. Identificar el punto J, que es donde termina el complejo QRS y comienza el segmento ST, es fundamental para el diagnóstico. Este punto J lo tenemos que comparar con la línea isoeléctrica. Si este punto J está por encima de la línea de base, se denomina supradesnivel. Si este punto está por debajo, se llama infradesnivel. Ya. Ahora, esto es fundamental porque los cambios del segmento ST se producen, es un cambio dinámico. Esto también nos va a ayudar a entender
que no se necesita solo un electrocardiograma. Es muy necesario hacer un electrocardiograma al ingreso, a la hora o a las 3 horas o previa al alta, en el caso de que no haya habido cambios. Y lo recomendable es comparar con un electrocardiograma previo. Siempre que un paciente se sospeche de cardiopatía isquémica, deben preguntar si tiene un electrocardiograma previo para ver si ha habido un cambio agudo o no. Y como ustedes ven, un paciente que tiene un electrocardiograma normal, que puede estar en una fase aguda, que tener tal vez algunos cambios en la T, puede pasar a las horas a presentar el supradesnivel y posteriormente presentar la Q. Y después de un tiempo normalizarse o quedar la Q. Entonces recuerden que un electrocardiograma puede variar de normal a la presencia de Q con el tiempo. Entonces es importante tener varios electrocardiogramas. En relación a la T, se habla que la T es más sugerente de isquemia cuando es más simétrica. Recuerden que la T es una onda que tiene un ascenso lento y un descenso rápido y que sigue a la onda P. Es decir, si la P es positiva, la T va a ser positiva. Si la P es negativa, la T va a ser negativa. Se habla de inversión de la onda T cuando no sigue la dirección de la P. Si la P es positiva y la T es negativa, es una inversión de la T o viceversa. Hay una inversión de la T. Y como ustedes ven, la T tiende a ser asimétrica. Si hay una T invertida y es asimétrica, lo que se considera más frecuentemente es que sea secundaria. Y generalmente esa secundaria se debe a cambios de sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión en los ventrículos o bloqueos, trastornos en la conducción intraventricular, como el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando existe una simetría, que eso es lo más importante, ustedes ven el inicio y el final de la T y ven dónde llega el cenit, el punto más alto de la T, y ven y comparan la simetría que existe en sus dos ramas, ven que es simétrica. La simetría es un punto a favor de la isquemia. Y esta simetría puede ser positiva o negativa. Si es una simetría positiva, se habla de una isquemia subendocárdica. Y si la T es simétrica y negativa, es una isquemia subepicárdica. Y como habíamos hablado, esto se tiene que evaluar en las caras del corazón, para que ustedes puedan hablar de una isquemia subendocárdica en cara inferior, en cara lateral, en cara anteroseptal, o decir una isquemia subepicárdica en cara inferior, cara lateral. Ahora, como habíamos visto, en relación a las troponinas, también tenemos que ver cambios nuevos. Y la troponina puede permanecer hasta 7 días con valores positivos. Esto es algo fundamental y es algo con lo que vamos a comenzar. Ya sabemos definir qué es un supradesnivel. Ustedes toman el punto J, comparan con la línea de base, si está más alto hay un supradesnivel. Pero no todo supradesnivel es un infarto y no todo supradesnivel requiere el mismo manejo. Como vamos poco a poco en algunas patologías van a ir recordando, existen patologías que presentan un supradesnivel y que no está relacionado con el infarto. Entonces, aquí tenemos el punto J y tenemos que recordar estos puntos. En varones jóvenes, en las precordiales 2 y 3, tiene que ser más de 2.5 milímetros para recién considerarse un supradesnivel. Porque recuerden que en varones jóvenes B1, B2, B3 puede tener una elevación de 1 hasta 2 milímetros y ser normal. Y en los varones de más de 40 años tiene que ser más de 2 milímetros. Y en las mujeres a cualquier edad se considera
en B2 y B3 más de 1.5, no importa la edad. Y en el resto de las derivaciones, si el punto J es más de 1 milímetro con relación a la línea de base, hablamos del supradesnivel. Y también otra regla que tienen que seguir, que este supradesnivel tiene que ser en derivaciones contiguas. ¿Qué son las derivaciones contiguas? Son las caras del corazón. Es decir, si ustedes ven un cambio en D2, tienen que buscar eso en cara inferior, en D2, D3 y ABF. Y si ven en D1, tienen que buscar en ABL para buscar la cara lateral alta. Y si ven en B5, B6, en cara lateral baja. Y de B1 a B4, la cara anteroseptal. Entonces, esto es algo fundamental que tienen que recordar, que estos cambios electrocardiográficos también deben estar basados por la edad. Y también aquí vamos a ver la importancia de identificar qué es una Q patológica. Recuerden que la primera deflexión negativa dentro del complejo QRS se denomina Q. Y esta Q, para ser una Q patológica, primero tiene que ser 1/3. Esta es la R, lo vamos a dividir en 3. Si esto mide más, si esta Q en voltaje mide más de 1/3, tiene un punto para patológica. Si es ancha, dura más de 1 milímetro, es patológica. ¿Ya? Y también algo que es interesante, que la Q, si bien nos traduce necrosis, no siempre es una contraindicación para reperfundir. Se debe evaluar el cuadro, las horas, si presenta todavía dolor, o tal vez algunos estudios de viabilidad miocárdica para evaluar su reperfusión. Y nuevamente vamos que los cambios en el electrocardiograma, los cambios se presentan por tiempos, de minutos a horas, días y semanas. Ya, entonces, algo que tenemos que evaluar es las caras del corazón y las arterias culpables. B1 y B2, generalmente la descendente anterior, B3 y B4 descendente anterior, de B1 a B6 y de 1 a BL, la DA proximal, la descendente anterior en la parte proximal, de 1 y a BL, la circunfleja o la primera diagonal, cara inferior, la coronaria derecha en la mayor parte de las veces o la circunfleja. Y la posterior, la coronaria derecha o la circunfleja. Si tienen una elevación en cara inferior, en 2-3 ABF, se deben registrar las derivaciones derechas para evaluar compromiso del ventrículo derecho. Y las derivaciones 7-8-9 para ver un compromiso a nivel de la descendente posterior, que se denomina el círculo torácico. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un ascenso de la cara inferior con un descenso en D1 y ABL, generalmente orienta a la coronaria derecha. Y cuando tienen una afectación del ventrículo derecho con un supradesnivel en B3 y B4R acompañado de un infarto inferior, el tratamiento es totalmente diferente, porque generalmente en la insuficiencia cardíaca se da diuréticos, pero cuando falla el ventrículo derecho, más bien se debe aportar líquidos y los diuréticos usar con mesura o en poca cantidad, porque existe un alto riesgo de hipotensión. Y esto se debe sospechar si hay hipotensión con campos pulmonares limpios, porque eso nos da afectación izquierda. El edema agudo de pulmón es muy afectación del ventrículo izquierdo, en cambio los pulmones limpios generalmente se presentan en el infarto derecho con datos clínicos de falla cardíaca derecha. Y una de las arterias probablemente culpables es el segmento proximal de la coronaria derecha. También en relación al infarto posterior,
el descenso del segmento ST y la R se van a ver en B1 a B3. Recuerden que hablamos de un supradesnivel y cuando existe en el mismo electrocardiograma un infradesnivel, a esto, al infradesnivel, lo denominamos espejo. Recuerden que el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST significa que en ninguna derivación existe un supradesnivel. En ninguna derivación existe un supradesnivel y que existe un descenso en determinadas derivaciones. En cambio, en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST hay un supradesnivel y también puede haber, que es otro dato que aumenta la posibilidad del síndrome coronario, un infradesnivel. Y a eso se le denomina espejo o imagen especular. Entonces, esta referencia nos hace cuando ustedes vean este infradesnivel en B1, B3, lo tomen como un espejo de un infarto posterior. Y la realización de las derivaciones B7, B8 y B9 nos pueden mostrar una elevación para evaluar el compromiso de la coronaria derecha o la circunfleja. También es importante ver que cuando no siempre existe un gran supradesnivel, no siempre existe un criterio de complicación. También vamos a ver que existen algunos criterios en relación al patrón de Winter, Wellens, la oclusión del tronco y los criterios de escape. El patrón de Winter es una elevación aguda en precordiales B2 y B4 de la onda T. Son altas y picudas. Que esto se puede asociar con un descenso del segmento ST y que es transitorio. Se hace un electrocardiograma a la hora y existe el supradesnivel. Entonces, cuando hay un gran cambio de las T en poco tiempo, es un patrón de Winter que se asocia con un síndrome coronario con afectación de la descendente anterior. En relación al síndrome de Wellens, esta también es cuando existe cambios en la onda T, que ese es el tipo A, cuando la onda T se vuelve positiva y negativa, es decir, una T bifásica, o el Wellens tipo B, cuando la T es negativa. También se asocia con compromiso de la D proximal y estos cambios son transitorios, permanecen unos minutos y luego cambian a un supradesnivel o pueden aparecer también directamente las arritmias. Ahora, como ustedes recuerdan, hemos hablado de todas las derivaciones. De 1 a BL la cara lateral alta, 2, 3 a BF la cara inferior, B1 a B4 la cara anteroseptal, B5 a B6 la cara lateral baja. ¿Cuál es la derivación que nos hemos olvidado? A ver, esta es la única excepción y también es la más complicada, porque como les decía, si existe un supradesnivel en D1, tienen que buscar en otra derivación más, porque solo en una derivación la posibilidad de síndrome coronario baja. Probablemente ha habido un error, un artefacto o algo pasó. Se tiene que volver a realizar el electrocardiograma. Ahora, ABR es la única excepción de donde si hay un supradesnivel en esa única derivación, se debe buscar la imagen en espejo en el resto de las derivaciones, es decir, un supradesnivel en ABR y el infradesnivel en las otras caras es una lesión de tronco. ¿Ya? Y es una lesión, las lesiones de tronco generalmente estamos hablando que afecta a la circunfleja y a la descendente anterior. Esta es la lesión del tronco coronario. Y esta lesión del tronco coronario se asocia a alta mortalidad porque compromete al ventrículo izquierdo. También algo que vamos a evaluar, que tenemos más adelante otra imagen, que son los pacientes que tienen un bloqueo completo de rama derecha o pacientes que tienen una imagen de bloqueo completo de rama izquierda.
aquellos pacientes que presentan bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, para identificar si es un síndrome coronario agudo, se deben utilizar los criterios concordantes o discordantes de Sgarbosa. En relación a concordancia, estamos hablando de la dirección del QRS. El QRS se puede dirigir hacia arriba, positivo, o se puede dirigir hacia abajo. Y como hablamos de concordancia, estamos hablando de la dirección con relación al segmento ST. Por ejemplo, el segmento ST de la misma manera puede ser dirigirse hacia arriba o puede dirigirse hacia abajo. ¿Cómo hablamos de un criterio concordante? Puede haber concordancia positiva o negativa. Cuando el QRS se dirige hacia arriba y el segmento ST también. Entonces aquí hay un supradesnivel concordante. Si esa concordancia es más de 1 milímetro, tiene 5 puntos. También puede haber una concordancia negativa, que igual es sugerente de infarto en presencia de rama derecha, de rama izquierda y de marcapaso. También existe el criterio discordante, que significa que si el QRS se dirige hacia arriba, el ST hacia abajo. O si el QRS se dirige hacia abajo, el ST hacia arriba. Y en este caso la discordancia tiene que ser mucho mayor y tiene que haber una diferencia de 5 milímetros. Si hay una diferencia de 5 milímetros en la discordancia positiva o negativa, es un síndrome coronario en presencia de bloqueo de rama derecha, de rama izquierda o de marcapaso. También vamos a ver que estos cambios del segmento ST se pueden presentar en otras situaciones, como la repolarización precoz, que esto es algo muy frecuente en personas jóvenes, donde el paciente presenta esta imagen, el slurring, con una elevación del segmento ST cóncavo en cara inferior en B5 y B6, y que es un patrón de repolarización precoz que se presenta en jóvenes y que no traduce patología, no se tiene que hacer nada. ¿Ya? Es siempre complicado cuando se asocia con dolor torácico, pero por clínica y por, como les decía, si hay alta sospecha, le repiten el electro y van a ver que no va a haber cambios. Porque todo supradesnivel que cambia las horas es infarto. Si tienen un supradesnivel que no cambia las horas, podemos pensar en repolarización precoz en pacientes jóvenes, o en estas épocas invernales, si ustedes presentan un supradesnivel con concavidad superior en varias derivaciones y respetando a Bere con descenso del P o el signo de Spodek, es una pericarditis aguda. ¿Ya? En relación al aneurisma ventricular, que esto es interesante en nuestro medio porque además del infarto, el aneurisma ventricular también se puede presentar en enfermedad de Chagas y consiste en un supradesnivel persistente en cara anteroseptal. Puede haber también las ondas Q cuando ha sido un origen isquémico, o no tener Q en el caso del Chagas, ¿ya? Entonces, si ven un supradesnivel en B1 B4, puede ser también un aneurisma ventricular. En los bloqueos de rama derecha y rama izquierda es normal que exista un supradesnivel, pero como les comentaba, para evaluar si en ese bloqueo de rama derecha o rama izquierda hay un infarto, se debe utilizar los criterios de concordancia y discordancia de Sgarbosa. El Brugada, que tenemos en cuenta B1 y B2, y tenemos dos patrones. Este patrón, que es en aleta de tiburón, que es el Brugada tipo 1, y el patrón en silla de montar, que es el Brugada tipo 2, que es un supradesnivel persistente, pero esto que sí se le da mucha importancia en la cardiología porque es una canalopatía que se traduce con arritmias ventriculares y muerte súbita. Favorablemente en nuestro medio es muy rara, ya que tiene alto componente genético y está muy asociada en relación a los países europeos.
y antecedentes familiares de muerte súbita. En el Takotsubo también se pueden presentar cambios gigantes en la T, prolongación del QT. Por lo que siempre es importante evaluar el contexto clínico. También tenemos que ver que existen algunos cambios en relación al síndrome coronario que debemos evaluar. Como les comentaba, siempre pedir un electro, ver si en la historia clínica tenía un electro previo para ver, porque lastimosamente si ustedes tienen un paciente con un electro normal, la aparición de un bloqueo de rama derecha o la aparición de un bloqueo de rama derecha o la aparición de una rama izquierda nuevo también se toma como equivalente coronario. Pero si la rama derecha o la rama izquierda son previos, no pasa nada, ¿ya? O si ya el paciente tenía una Q en un electro previo, es un paciente crónico, ¿ya? Y lo que les decía, siempre si ustedes tienen un electrocardiograma en un paciente con dolor torácico, tienen que comparar haciéndole un nuevo electrocardiograma. Lo recomendable es hacerle un control entre las 3-4 horas o antes, si se puede, antes de darle alta. Si no hay cambios electrocardiográficos, como les comentaba, la posibilidad de que sea coronario baja. Siempre algo, si ustedes ven un supradesnivel, busquen una imagen en especular, porque en el caso que habíamos visto no va a haber imagen especular. Entonces siempre si tienen una imagen en espejo, aumenta la posibilidad de que sea coronario. Y algo que es muy interesante, recuerden que si bien el electrocardiograma es el pilar del diagnóstico en el cuadro coronario agudo, en el cuadro crónico baja la sensibilidad. Entonces, lamentablemente, un paciente que viene por dolor torácico, troponinas negativas y el electrocardiograma no hay supra ni infradesnivel, no significa que se está descartando totalmente enfermedad coronaria. Puede ser que sea un paciente que no ha desencadenado un cuadro agudo, pero que ya tiene enfermedad coronaria y que ha tenido una angina de pecho, ¿ya? Entonces es importante que los pacientes que tienen probabilidad intermedia a alta de cardiopatía isquémica sean referidos a cardiología para descartar enfermedad crónica, ¿ya? Tal vez en la parte de emergencias el objetivo sea descartar el cuadro agudo. También algunas cosas que vamos a tener como algunos mensajes finales es que si tienen una elevación del segmento ST se prioriza. Esta es la clasificación fundamental del electrocardiograma. Si identifican un ST en un paciente con dolor torácico, es un síndrome coronario con elevación del segmento ST y se debe priorizar su reperfusión. Que como ustedes van a ver tal vez en otro punto, la reperfusión puede ser farmacológica o mecánica, pero priorizando. Y tratar de localizar la arteria, que eso es algo importante porque en algunos pacientes muchas veces solo se trata la arteria culpable y no todas las arterias, ¿ya? Y también se debe tratar de buscar esos patrones, recordar el criterio de Sgarbosa y pedir electrocardiogramas seriados. Entonces aquí tenemos una imagen un poco más clara sobre los criterios de concordancia positiva, concordancia negativa y los criterios de discordancia. Que cuando existen esos cambios en presencia de bloqueo completo de rama derecha, rama izquierda o marcapaso, nos traducen un infarto en este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna